Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host Jacqueline López y me acompaña como de costumbre Leti Mosqueda. Hi Leti. Hi Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como @Crónicas de Crimen para que nos den un follow. Ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas y a que nos compartan con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. Entre los años de 1974 y 1991, la ciudad de Wichita, en Kansas, vivió bajo la sombra de un asesino que no solamente seguía libre, sino que además se burlaba de la policía enviando cartas hacia ellos a las televisoras y radios de la región. Su modus operandi era bind, atar, torturar y kill. El día de hoy les voy a narrar la crónica de los asesinatos de Dennis Rader, de BTK. La crónica del día de hoy es especialmente interesante para mí porque Dennis Rader fue uno de los primeros casos que leí ya a conciencia, tal vez en mi adolescencia, no recuerdo. Y se me hacía súper interesante porque no podía creer que un individuo solo pudiera burlar por tanto tiempo a la policía y darles pistas. O sea, se me hacía increíble, se me hacía muy presuntuoso el poder creer que siempre se iba a burlar de ellos y que siempre se iba a salir con la suya. Y eso también demuestra que hasta la persona más astuta cae en su propio ego, y esto fue exactamente lo que le pasó a nuestro serial killer del día de hoy, Dennis Rader. Dennis fue el mayor de los 4 hijos de William Elvin Rader y Dorothea May Cook. Nació en Pittsburgh, pero se crió en Wichita junto con sus papás y todos sus hermanos. Sus papás, que trabajaban durante casi todo el día, les ponían muy poca atención a los hijos. Y Rader diría en sus declaraciones más tarde que él siempre sintió cierto rencor hacia su mamá porque se sentía abandonado. A mí esto se me hace... ¿Por qué con su mamá únicamente si los dos trabajaban? Exacto. Pero él sentía que el papel de su madre no estaba como bien cumplido, entonces se sentía abandonado por ella porque para él era muy normal que su papá tuviera que trabajar todo el día, pero su mamá no. Aunque quienes lo conocían dicen que tuvo una niñez normal, que actuaba de manera educada y que era un buen niño y un joven normal, en sus declaraciones él dijo que desde niño le gustaba torturar animales. Específicamente le gustaba atar y colgar gatos de la calle. Este tipo de comportamiento o tendencia es algo muy común en la infancia de algunos psicópatas, de la mayoría, la verdad, y son señales que se deben de cuidar en cualquier niño. Vean a sus hijos, involúcrense en lo que hacen todos los días, involúcrense en la vida de los niños. La parte de su infancia no está muy detallada, busqué mucho y él ha dado muchas entrevistas en donde platica cómo era su niñez, pero no vienen fechas exactas, no vienen edades exactas, aunque busqué mucho. La mayoría de la información fue obtenida únicamente en sus declaraciones, siempre tratando de mantener muy privada, eso sí, la vida de sus hermanos y de su familia. Además, durante mi investigación pude corroborar que su expediente está sellado o protegido, por lo menos en parte, ya que de acuerdo a la ley en Kansas, ellos no están obligados a compartir su información como pública. Aunque cuando atraparon a Rader, les hicieron preguntas acerca de cuándo se iba a liberar la información, porque querían estudiarlo, porque pues fue el asesino en serie en la actualidad que quedó vivo una vez que lo atraparon y del cual podían seguir estudiando. La ley en Kansas protege el hecho de que ellos no quisieran liberar esa información, entonces dijeron que no iban a liberar todo, que poco a poco,
Pero estuve buscando y buscando y seguí buscando hasta que encontré toda la documentación de los archivos desde que fue encontrado como sospechoso hasta que lo encontraron culpable y lo condenaron. Toda la información va a estar en nuestras redes sociales, aunque como la información es oficial, los documentos son oficiales, están en su totalidad en inglés. Algo que me llamó más la atención de todo eso, Leti, es que menciona que cuando era niño, tal vez a la edad de 11 años, y bueno, para mí 11 años ya es, mucha gente puede decir que a los 11 años ya no están tan niños, pero a mí se me sigue haciendo una edad muy temprana para que Dennis ya tuviera deseos de fantasías sexuales sadistas. Esto era acerca de mujeres atrapadas e indefensas. Y déjenme les explico un poquito de manera general qué es esto. Las fantasías sexuales sadistas es sentir excitación sexual basada en el dolor extremo, en la humillación o sufrimiento de las mujeres que él imaginaba. Y es por eso que recurría a matar animales de la calle. Sin embargo, este tipo de fantasías vinieron después de sus primeros asesinatos con animales. Sí, está muy interesante, pero más adelante, conforme nos empiezas a platicar más de cómo él empezó a desarrollar y actuar en base a estos deseos que tenía, que desde muy pequeño empezó a sentir, y conforme a sus declaraciones, actuar en base a, vamos a poder ir descubriendo un poco más y capa a capa cada una de las etapas de su enfermedad. Además de estas fantasías, a los 11 años tenía fetiches sexuales como el voyeurismo y más adelante, durante su época de adolescencia, autoasfixia erótica y crossdressing, es decir, se vestía de mujer. A menudo también espiaba a sus vecinas mientras se vestía con ropa interior de mujer que se había robado previamente y se autocomplacía mientras tenía cuerdas u otro tipo de ataduras alrededor de sus manos y cuello. Años después, Dennis declararía que en sus periodos de cooling off o enfriamiento, cuando no estaba asesinando, como él los llamaba, se tomaba fotografías vestido de mujer y con una máscara femenina, una máscara de mujer, amordazado, y se imaginaba que eran sus víctimas en sus recreaciones o fantasías sexuales. Pero regresemos a algo que es muy común en este tipo de individuos. Saben ocultar muy bien su distorsionadamente. Porque para toda la gente que lo conocía, como ya lo mencioné, él era un niño y después un joven muy normal y educado. Es verdad. Su mamá, dijiste, su mamá no le prestaba tanta atención desde pequeño y para él eso le generó un rencor. Desde aquí podemos ver de dónde empezó el caminito de estas fantasías de tener a mujeres indefensas y que le tuvieran miedo. Es una reacción al rencor que sentías por su mamá y al mismo tiempo que no podía entender por qué lo sentía, entonces se transforma en esta necesidad de estar humillando, maltratando o de estar lastimando a las mujeres. Desde ahí podemos ver cómo se empiezan a conectar los puntitos en su cerebro, que sí, bien dices, 11 años, a mí también me parece una edad bastante joven, está en la preadolescencia, pero es aquí cuando realmente puedes empezar a ver ese tipo de comportamientos que deben de definitivamente ser un foco rojo para los padres de familia. Y bueno, síguenos contando más para ir entendiendo más cómo funcionaba el cerebro de este señor. Sí, cuando terminó la preparatoria o high school, Dennis asistió a la Wichita Wesleyan University, pero sus calificaciones fueron tan mediocres que decidió dejar sus estudios. Ese mismo año, en 1966, se enlistó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y por su trabajo vivió en Texas, Alabama, Okinawa, Corea del Sur, Grecia y Turquía. Una vez que fue dado de baja de las Fuerzas Aéreas o que cumplió con su misión, se regresó a vivir a Park City, a unas 7 millas de Wichita, y ahí trabajó en una carnicería en donde su mamá era la contadora. Básicamente ella le consiguió su trabajo. Ese mismo año conoce a Paula Dietz, una mujer súper amable con un tono de voz pausado y dulce, y se dedica a conquistarla con sus modales de caballero.
le llevaba flores, le abría siempre la puerta, era atento con ella. A todas vistas, Rader era muy buen partido. En 1971 se casaron y Dennis decide nuevamente ingresar en la universidad, en donde 6 años después se graduó como administrador de justicia. Y la parte de la administración de justicia lo acercaba a su trabajo a Lucín, a lo que él quería hacer desde que era chico, que era ser policía, en donde fue rechazado una y otra vez cuando aplicaba, pero eso era lo que él quería, entonces por eso eligió esa carrera. Aquí es donde podemos ver una vez más la dualidad de un psicópata convertido en asesino en serie. Por un lado está la persona, entre comillas, normal. O sea, él desde pequeño era un niño ejemplar, bien educado, con una personalidad normal, jugaba, se portaba bien, a pesar del rencor que él mismo dijo tener por su mamá. Nunca fue un niño grosero, estuvo en los Boy Scouts incluso. Entonces se puede ver cómo, ya sea completamente consciente o inconsciente, un psicópata puede separar, digamos, la parte de sus necesidades o sus impulsos y la parte que le presentan a todo el mundo. Para mí eso es súper impactante porque ¿cómo puedes a los 9, 10, 11 años manejar cómo quieres que te vea la gente? O sea, ¿sí? ¿Cómo desde una edad tan pequeña puedes saber diferenciar que lo que quieres hacer, tus impulsos, son algo que no está bien visto con la sociedad y puedes esconderlo? Yo lo entiendo tal vez cuando ya eres un adolescente, que ya estás bien consciente de qué es bueno y qué es malo, pero cuando están tan pequeños, a la edad de 9 años, 10 años, 11 años, aparte de ya tener sus fantasías sexuales bien orientadas, bien definidas, sabía que lo que él quería estaba mal. Entonces a mí eso me impacta, me llama muchísimo la atención cómo lo pudo esconder desde tan temprana edad. Sí, es una de las habilidades que, como hemos empezado a ver en los asesinos en serie de los que hemos estado hablando, es una de las habilidades que tienen desde pequeños o que empiezan a desarrollar en la preadolescencia, adolescencia, como dices. Y agrégale que exactamente en esa edad es cuando empiezas a hacer esas distinciones entre lo aceptado, lo no aceptado, lo bueno, lo malo. Es cuando empiezas a hacer ese tipo de separaciones, pero la mayoría de los psicópatas lo pueden hacer desde una edad muy, muy temprana. El año de 1964 es uno de los años más importantes en la vida de Dennis Rader, que hasta ese momento se había contenido, entre comillas, de hacer algún daño. Se encontraba sin trabajo y sin poder descansar o dormir. Tiempo después dijo que tal vez se debía, de acuerdo al PTSD o al Post-Traumatic Stress Disorder que adquirió después de estar en la Fuerza Aérea. Pero realmente a mí esa parte no me convence tanto, o sea... No te creo. Exactamente, o sea, ya tenía sus fetiches, ya tenía cosas que hacía desde antes de ingresar, pero bueno, después de esto dice que no podía descansar, no sentía que descansaba, no dormía, por tanto se concentraba en hacer lo que él llamaba trolling. Trolling básicamente era caminar alrededor de ciertos vecindarios y algunos campus de universidades para observar, entre comillas. Le gustaba observar particularmente mujeres e imaginárselas en situaciones de masoquismo y muerte. Obviamente después de esta práctica no pasó mucho tiempo antes de que eligiera a su primer víctima o víctimas. Rader empezó a observar a una familia hispana que se había cambiado a su vecindario. Y no sé si se puede llamar solo observar a lo que él hacía. Para mí es más que obvio que se dedicaba a cazarlos, ni siquiera a acosar, porque no había una interacción entre él y sus futuras víctimas. Los cazaba. Tenía muy claras las intenciones de qué era lo que quería hacer, entonces lo único que no tenía claro era a qué integrante de la familia se lo quería hacer. Rader se aprendió sus horarios de entrada y salida, a dónde iban, sabía sus horarios de trabajo, sus actividades fuera de casa, los horarios de escuela de los niños y sus actividades extracurriculares. Una vez que tuvo toda esa información, empezó a hacer planes de cómo entrar en la casa y aquí por fin
pasó todas sus fantasías a la realidad. El 15 de enero de 1964, alrededor de las 8 de la mañana, Rader se acercó a la casa de la familia Otero y cortó la línea telefónica. Entró a la casa por la puerta del patio de atrás y una vez adentro se dio cuenta de que el plan no iba a salir como él lo había imaginado. 4 integrantes de la familia se encontraban desayunando en la mesa. A punta de pistola, Rader presionó a Joe Otero, el padre de la familia, a encerrar a su perro en el patio de atrás. Les dijo que él era un criminal muy buscado por la ley y que solamente necesitaba comida, dinero y un carro. De esta manera los obligó a acostarse en el suelo y de uno por uno los fue atando. La familia Otero, pensando que solamente los iban a asaltar, aunque con miedo, hacían lo que Rader les estaba diciendo con tal de que se fuera pronto. Estaban totalmente equivocados. Rader torturó psicológicamente a los padres Otero, simulando violar a los niños. Luego de eso, le colocó una bolsa de plástico en la cabeza al señor Otero y la ató a su cuello con una cuerda para que se asfixiara él solo. La segunda víctima fue la madre Julie Otero, con quien se masturbó delante de los niños y luego la estranguló con sus propias manos. Dennis diría después que tomó más de lo que él había planeado. En las películas todo se mira más rápido. Sí. Al darse cuenta de que no iba a poder estrangularla tan fácilmente, hizo hasta 3 intentos de matar a la pobre mujer delante de sus hijos y terminó masturbándose delante de ellos. El tercer turno fue la pequeña Julie, a quien estranguló con una soga. Y cuando iba a asesinar a Joey, el más pequeño, se dio cuenta de que los padres seguían con vida y volvió a estrangular a la madre con sus propias manos y colocó una bolsa en la cabeza del papá para dejarlo morir de asfixia. Joey Otero, de 9 años, fue encontrado con una bolsa en la cabeza, boca abajo, en su cuarto. En un aparente impulso por verlo sufrir, Rader acercó una silla al cuerpo del pequeño para verlo mientras moría. Antes de irse, se percató de que la pequeña Julie seguía con vida y llevó su cuerpecito al sótano y ahí la colgó de un tubo de cañería y después se masturbó mientras la veía morir. Líquido seminal fue encontrado en los muslos de la pequeña. Cuando terminó su episodio del terror, tomó algunos souvenirs, un reloj y un radio que se llevó con él. Después se robó la camioneta de la familia y estaba tan nervioso que casi choca cuando estaba sacando el carro en reversa. Ay, pobre. Sí. Manejó hasta el estacionamiento del supermercado Dillion's, en donde tiempo después una mujer testificaría que lo recuerda porque estaba temblando como una hoja. Cuando lo vio caminando en el estacionamiento, ella se percató de que Rader arrojó las llaves al techo del supermercado y entró en pánico cuando recordó que había olvidado uno de sus cuchillos en la casa de los Otero, por lo que tuvo que manejar en su carro hasta la casa nuevamente y recoger su cuchillo del patio de la familia. Andaba sin control por completo. Pues era su primera vez. Rader no sabía que los Otero tenían otros 3 hijos y que estaban en la escuela. Y eso se me hace muy raro porque los estuvo observando durante días y aún así en sus declaraciones dijo que no sabía que Charlie, Daniel y Carmen, de 15, 14 y 13 años, llegarían más tarde y encontrarían a sus padres y hermanos en una imagen que los aterraría por el resto de sus vidas. Sí. En sus declaraciones, él dijo que no esperaba que llegara nadie a reconocer los cuerpos ese mismo día. O sea, él tenía esperado que pasaran días antes de que se dieran cuenta que los había asesinado. Quizás sí los vio y se le borró el tape en lo que llegó, se metió a la casa o algo así. Se me hace también como un desliz en su observación. Exactamente, porque o tal vez tenía cierto horario para cuidarlos nada más y en ese horario los hijos más grandes ya habían salido a la escuela y cuando él terminaba de observarlos, después llegaban los chicos. Por eso es que nunca los tuvo en cuenta en su plan. Claro.
Meses después, su esposa le anuncia que está embarazada, por lo que Rader consigue un empleo que desgraciadamente le enseñaría cómo ingresar a la casa de sus víctimas con mayor facilidad. Se emplea como técnico de ADT, una empresa de alarmas para casas y lugares de trabajo. Sí. Ese mismo año, el 4 de abril, Rader ataca a Catherine Bright, de 20 años, y a su hermano Kevin. Por la mañana, Rader ingresó en el domicilio de Catherine y se dispuso a esperarla que llegara. Sin embargo, y para sorpresa de Dennis y de los dos chicos, cuando ella llega alrededor de las 2 de la tarde, su hermano Kevin estaba con ella. Los tomó completamente por sorpresa y, apuntando su arma hacia los chicos y utilizando la misma táctica de la vez anterior, amordazó a los hermanos. Y la misma táctica es: soy un delincuente, la policía me está buscando, solamente quiero asaltarlos, necesito un carro y quiero dinero. Consistente. Así es. Se llevó a Kevin al cuarto de un lado, en donde lo amarró e intentó ahorcarlo con un calcetín. Sin embargo, Kevin tuvo una oportunidad y se abalanzó sobre Rader, logrando golpearlo en numerosas ocasiones, y le quitó el arma con la que intentó dispararle sin éxito, ya que para su mala suerte, y podemos llamarlo inocencia o como tú quieras, Kevin no quitó el seguro de la pistola, por lo que solo enfureció al hombre, quien le arrebató el arma y le disparó 2 veces en la cara. Como yo estaba desesperado por irse porque la situación se salió totalmente de control, Rader tomó un cuchillo y apuñaló a Catherine en el abdomen, brazos y en lugares al azar en su cuerpo. Mientras esto pasaba, su hermano Kevin milagrosamente logró arrastrarse fuera de la casa, en donde 2 buenos samaritanos, 2 ángeles, como le quieran llamar, lo ayudaron y llamaron a la policía. Entre ellos regresaron a la casa junto con su hermana. Sin embargo, Rader ya había huido. Se fue a pie corriendo hacia su auto, que se encontraba a algunas cuadras de la vivienda. Catherine murió en el hospital horas más tarde y su hermano Kevin sobrevivió al ataque, pero con secuelas que le duraron toda la vida. En octubre de ese año, el periódico Wichita Eagle recibió una llamada telefónica. El hombre que recibió la llamada le diría a la policía que quien le llamó le informó que había una carta en un libro de ingeniería del Wichita Public Library. La policía encontró la carta y dedujeron que el vocabulario y la gramática de la carta era muy pobre. Sin embargo, detallaba los crímenes de la familia Otero y de los hermanos Bright. La descripción de esta carta y demás evidencia estará en los documentos que vamos a subir en nuestras redes sociales. Esos 3 que tienen detenidos como parte del asesinato de los Otero no saben nada. Lo hice yo solo, nadie más me ayudó. No tenía reloj, así que tomé el de Joe, funciona muy bien. Las palabras clave para identificarme serán buy them, torture them y kill them, el BTK. Él solo se puso el nombre entonces, ¿no? Sí, él quiso hacerse famoso desde un inicio. Sí, si claro. no hubiera estado dando pistas. Todo su juego durante todo el tiempo fue estar enviándole pistas a la policía y burlándose de ellos porque no lo podían atrapar. Como dices, el ego lo tenía. Y esto es algo súper interesante de él, cómo su ego lo tenía prisionero y lo obligaba a hacer muchas cosas. Y ya para este momento su personalidad ya está un poco más completa, ya se está acercando a una, entre comillas, madurez, y su personalidad de asesino ya estaba definida. Él ya sabía cuál iba a ser su modus operandi, ya tenía un método, ya tenía una historia para distraer a sus víctimas, ya tenía experiencia y estaba listo para continuar con su reinado de terror. Así es. Como ya lo mencioné, Rader empezó a trabajar en ADT. Su hija nació y seguía estudiando, por lo que, en sus palabras, mi vida estaba tan ocupada que no tuve oportunidad de matar en los siguientes 2 años. Pero eso no me quitó la posibilidad de seguir troleando o seleccionando a más víctimas. Window shopping. Así es. Comprando en las ventanas. Así es. En marzo de 1977, de acuerdo a sus palabras, se introdujo en la casa de 2 mujeres sin suerte, ya que ninguna de las 2 estaba en su casa. Se salvaron. Días después, haciéndose pasar por detective, deambuló por algunas calles y se acercó con un niño, y enseñándole una foto de su propia esposa, le preguntó si había visto a la mujer. El niño le dijo que no, pero Rader, siguiendo su plan, vio hacia dónde se dirigía.
Días después, se presentó a su casa, en donde 3 pequeños le abrieron la puerta. El mayor de ellos tenía solo 8 añitos. Cuando la madre apareció en la sala, Rader encerró a los pequeños en el baño. Después, ató a Shirley Vane, de 24 años, y la asfixió hasta matarla con un cable. Después, le colocó una bolsa en la cabeza y se autocomplació, por lo que la policía pudo encontrar rastros de su fluido seminal en la escena del crimen. Los pequeños seguían encerrados en el baño. Y gracias a que sonó el teléfono y Rader, creyendo que alguien buscaba a la víctima y que podían llegar a la casa, se asustó y huyó del lugar. El 8 de diciembre de ese mismo año, Rader entró en la casa de Nancy Fox, de 25 años. Pasadas las 9 de la noche, Rader se introdujo en el departamento de la joven, que no se dio cuenta que había alguien hasta que era muy tarde. No sabía lo que le esperaba. Según sus declaraciones, Rader le esperó en su cuarto y cuando lo vio, le dijo que la iba a atar. Nancy no se resistió y permitió que Rader la amarrara a la cabecera de su cama. Cuando la tuvo ahí, le dijo que él era el hombre que había cometido todos los otros asesinatos y que ella era su próxima víctima. Imagínate el cerro, o sea, la verdad cuando estaba escribiendo esa parte, que estaba leyendo todo lo que había hecho, me daban escalofríos. O sea, realmente imagínate que crees que te van a asaltar. Como mujer, uno cuando está en ciertas situaciones de peligro, lo peor que piensas es, me van a asaltar, me van a violar. Pero que Pero te digan, no, te voy a matar, eres la próxima. Cuando ya estás amarrada, o sea, no puedo ni imaginar, mira, me pongo chinita otra vez, no puedo ni imaginarme las cosas que pasaron por la cabeza de esta chica. Nancy fue encontrada en su cama, atada boca abajo, y líquido seminal fue encontrado en su bata de dormir. Al día siguiente, y después de una llamada del mismo Rader, que avisó en dónde podían encontrar al cuerpo, la policía acudió al lugar. Tengo el cuerpo completo, chinito, ok, tengo la piel erizada completamente. Leti, te voy a poner la llamada. La llamada está en inglés y ahorita les vamos a hacer la traducción, pero te voy a poner la llamada para que te sientas como me sentí yo ayer que la estaba escuchando. Es algo realmente muy impactante. La grabación dice, Yes, you will find an homicide at 843 South Pershing, Nancy Fox. That is correct. Habló para darle la dirección y van a encontrar un homicidio. Así es, él habló a la policía, marcó al 911. La llamada esa es del 911. Es su llamada para decir, adivinen qué. Qué creepy. Así es. Después de dar la información, deja el teléfono destapado y se aleja caminando. Aunque esa llamada fue publicada en todos los canales de televisión, en el radio, nadie reconoció a Dennis Rader. No, pues es que otra vez estamos en una época en donde, para empezar, no había ni la tecnología, ni la comunicación, ni él probablemente, no probablemente, estoy segura que no estaba en ninguna base de datos de ningún crimen. Así es. Pues estuvo en la Fuerza Aérea, entonces él es otra vez, ciudadano ejemplar. Exactamente. A principios de 1978, Rader envió un poema lleno de sarcasmo al Wichita Eagle, el periódico con el que se comunicaba normalmente, pero nadie entendió la indirecta, hasta que días después envió otra carta muy enojado, diciendo que él era el responsable por las muertes de la familia Otero, Shirley Vane y Nancy Fox. La policía de Wichita anunció de manera pública toda esta información y alertó a sus ciudadanos acerca del asesino en serie que vivía en su pequeño pueblo. Recomendaron que todos los ciudadanos revisaran ventanas y puertas y que revisaran sus líneas telefónicas en cuanto entraran a sus casas antes de cerrar la puerta. Antes de cualquier otra cosa, asegúrense que están. Pero pues el hombre trabajaba en ADT, pues trabajaba, él sabía en ciertas calles qué casas tenían alarma, qué casas no tenían alarma, cómo podían entrar. Cómo desactivarlas, en dónde está la línea de teléfono. Exactamente. Cómo no dejar rastros. En abril de 1979, Anna Williams, una viuda de 63 años, recibió un paquete con un poema que se titulaba Oh Anna, ¿por qué no apareciste? O Oh Anna, why didn't you appear?
Así fue como la mujer se dio cuenta que Rader había estado en su casa, pero se había ido antes de que ella llegara. Aterrorizada, Ana cambió su domicilio y se fue para siempre de Wichita. Ay, qué bueno. El poema es lo más creepy, escalofriante que se puedan imaginar. Les voy a poner toda la traducción en nuestras redes sociales y obviamente les voy a poner también la imagen del poema en inglés para quien les guste leer. Este episodio es editado por Stuka Producciones. Si necesitas trabajo de edición de audio y video, Stuka Producciones puede ayudarte. Búscalos en Facebook como Stuka Producciones. Stuka es SZTUKA Producciones. Rader no mataría hasta el 27 de abril de 1985. Para ese año, Dennis Rader era un hombre de 40 años, con una vida social y de familia muy activa. Tenía un trabajo estable, era scout leader en la tropa de Boy Scouts de su hijo y estaba muy activo e involucrado en la iglesia. Claro. Sin embargo, a pesar de todas esas cosas buenas y de ser un papá ejemplar, entre comillas, Rader jamás dejó de buscar nuevas víctimas. Ese día, después de atender un campamento de Boy Scouts con su hijo, se retiró diciendo que tenía dolor de cabeza. Pero esa noche, Rader visitó la casa de Maureen Hedge, una vecina de 53 años que acababa de enviudar un año antes. Rader arrancó el cable del teléfono antes de entrar a su casa, pero una vez dentro se dio cuenta de que no había nadie, por lo que se escondió en el closet del cuarto. Horas después observó cómo Maureen llegó a su casa con un amigo y esperó que el acompañante se fuera. En cuanto ella apagó la luz para quedarse dormida, Rader salió del closet, prendió la luz y la ahorcó con sus propias manos. Qué paciente. Era una persona muy paciente. O sea, este es uno de sus asesinatos más horrendos. La mató en su casa, se llevó el cuerpo de Maureen y lo puso en la cajuela de su carro, en el carro de ella. Luego la llevó al sótano de la iglesia, del que él tenía llaves. Él tenía llaves porque, como ya lo mencioné, era muy activo dentro de lo que se hacía dentro de las cosas de la iglesia, de la administración de la iglesia. Y con toda la calma del mundo puso tape negro en las ventanas y después usó el cuerpo de su víctima y lo puso en diferentes posiciones y posturas para fotografiarlo. Una vez terminado con todas sus fantasías, arrojó el cuerpo de Maxine en un lugar apartado cerca del parque de la ciudad, para después regresar a su vehículo y dejarlo limpio de cualquier huella que lo pudiera incriminar. Otra vez, esa organización que al principio no se ve, va evolucionando. Él va evolucionando como se va sofisticando como un asesino en serie. Va sofisticando tanto sus métodos como el cuidado antes, durante y después. Y se toma muchísimo más tiempo para seguir cubriendo ya no solamente la parte de quitarle la vida a la víctima, sino ultrajar el cuerpo una vez que ya la mató. O sea, en esta ya avanzó muchísimo porque utiliza el cuerpo como modelo en las poses que están dentro de sus fantasías. Entonces, para mí eso es como una rayita más arriba a la parte ya de su... Como que cruzó una línea entre enfermo y qué onda con tu vida. Sí, o sea, ya. Estás mal. Su siguiente víctima fue Vicky Wergel, de 28 años. Se presentó en casa de su víctima en septiembre de 1986, disfrazado de técnico de una empresa telefónica, por lo que Vicky lo dejó pasar. Una vez dentro del domicilio, la amarró, la estranguló y tomó fotografías de su cuerpo. Bill Wergel, su marido, vio como un automóvil lo pasaba en sentido contrario. Era su carro. Reconoció su carro en sentido contrario cuando él se dirigía a su casa. Ahí encontró a su esposa muerta detrás de su cama. Bill llamó al 911, pero los paramédicos no pudieron revivirla. Y como el modus operandi no era exactamente el mismo que utilizaba el BTK, no le creyeron. Y el pobre hombre pasó años tratando de convencer a la policía de que él no había asesinado a su esposa. Una vez más, la policía demostrándonos que en los 70s no tenían
ducks in a row, no tenían todos sus patos en una fila, o sea, no, ¿qué onda, policía? O sea, aquí se me hizo súper raro porque ya sabían cuál era el método, ya sabían qué era lo que hacía, ya sabía cómo elegía a sus víctimas, ya sabía que cortaba el cable del teléfono o que lo arrancaba, pero como cambió muy poquito esta vez, a la policía le quedó duda. Y aunque ya estaban buscando un asesino en serie con ese tipo de características, dijeron, no me convences. Y puede ser posible que en algunas otras ocasiones hayan tenido un copycat que quisiera hacer asesinatos similares y colgarse como la medallita de ese es mío. Pero en esta ocasión no era lo que pasó, y de todas maneras Bill pasó muchos años no lo estaban buscando, él no era no estaba identificado. Exactamente, no lo tenían como posible asesino, pero en la cabeza de la policía, él siempre fue el principal sospechoso. Estamos hablando de 70s, 80s, el apogeo de los asesinos en serie, en donde, como dices tú, está igualito la escena del crimen, excepto por 2 o 3 cosas diferentes. Ajá. Pero recuerda que en estas décadas la policía, y digo generalizando, la policía no había terminado de entender qué era un asesino en serie y qué no. Ajá. Todavía estaban entendiendo el comportamiento, el perfil psicológico. Es cuando apenas empezaron, el FBI empezó a hacer profiling, los perfiles de los asesinos. Entonces, por un lado digo, y tachita, policía, otra vez, pero los entiendo. No los justifico, pero lo entiendo. La última víctima de Rader fue Dolores Davis, de 62 años. La ahorcó y de nuevo jugó con el cuerpo de la víctima, regresando en 2 días consecutivos a limpiar sus huellas y a posar dentro de la tumba clandestina que había hecho para el cuerpo de su víctima. En sus declaraciones años después, diría que ese día se encontró con un policía que lo encontró cambiándose de ropa cerca de la tumba que había hecho y lo dejó ir después de solo algunas preguntas. O sea, el policía lo vio. Ajá, cambiándome de ropa casual aquí en el bosque a un lado. Es que me ensucié. Ajá. I soiled myself. Realmente caminando, me manché. No sé qué justificación puedas darle, pero... ¿Qué onda, policía? La alarma, o sea, están buscando un asesino en serie, que en ese momento ya habían pasado varios años desde su último asesinato. Y empezó a asesinar otra vez en ese año, pero, dude, estás buscando una persona. ¿Qué te hace pensar que es normal que te encuentres a un hombre en medio de la noche en un bosque cambiándose de ropa? Quizá en Wichita se da, como allá es puro bosque, la gente del norte es bien diferente, entonces quizá... ¿Es algo? Pues, normal. En 1991, Rader fue contratado en Park City como oficial de control animal. Aquí nuevamente hubo muchas quejas de su desempeño, ya que ponía multas por cosas muy simples como el pasto mide más de 6 pulgadas de altura, el color de esta manguera para regar tu pasto no es el color que tiene que ser. Y también hubo muchas quejas de algunas de sus colegas mujeres porque las trataba de manera despectiva. Y aquí podemos ver cómo algunos individuos que se han reprimido durante tanto tiempo viviendo con esa dualidad, de repente tienen algún puesto de poder dentro de cualquier lugar, porque pues era de control animal, no era como, pero él ahí tenía un rango de poder. Y empieza a abusar de sus facultades. En este caso variaba desde las multas hasta en ocasiones poner a dormir perros. Durmió perros. Eso sí, no puedo. De personas que él sabía que tenían dueño. Qué perro infeliz. Exactamente. Entonces, a mí esto aquí me llama mucho la atención, porque dentro de su comunidad, él era una persona ejemplar, pilar en su iglesia, con sus hijos, pero ¿cómo en su trabajo podía ser tan maldito? ¿Cómo podía tratar tan bien a su esposa y ser un caballero y abrirle la puerta y llevarle flores y ningunear
a sus compañeras por el simple hecho de que eran mujeres y no las sentía a su altura. Sí, pues es como dices, es la dualidad en la que todos los asesinos de los que les vamos a estar hablando viven. Eso es lo impresionante, lo impactante, lo interesante para nosotros que estamos un poco enfermos, yo creo. Eso es lo que a mí también se me hace más interesante, el nivel de autocontrol que tienen. Y de cómo lo van perdiendo. Exacto. Aunque ellos no quieran, tienen como que momentos, pequeñas explosiones en donde van soltando, dejando salir su verdadera personalidad, ¿no? El subconsciente siempre te va a traicionar. Si pones atención, todas las personas se delatan a sí mismos todo el tiempo. Así es. Sin embargo, ante la sociedad, como ya lo comentamos, Rader era ejemplar. Estaba en 2 comités de vecinos, era miembro de la policía local y era presidente en la sociedad de su iglesia. Vamos a hablar de su ego. Sí. En el aniversario número 30 de los asesinatos de la familia Otero en el 2003, el Wichita Eagle escribió una nota acerca de los crímenes y salió a la luz el mismo día que saldría el primer libro que retrataba la mente del asesino de la familia Otero, o sea, de Dennis Rader. Rader, preocupado por lo que decía el libro y el artículo del periódico, envió un sobre color manila al Wichita Eagle y dentro del sobre había fotocopias de las fotografías de Vicky Wergel mientras era asesinada. Esas fotografías sirvieron por fin para quitar todas las sospechas que la policía tenía sobre el pobre marido después de que el FBI comprobara la autenticidad de las fotografías. O sea, ¿cómo no le iban a dar crédito por su trabajo? Exactamente. Eso era lo que le preocupaba. Siempre. Eso fue lo que él trató de hacer desde que mató a los Otero. Claro. En el 2004 envía un nuevo sobre a Cake TV con un acertijo que nadie pudo resolver. El mes siguiente, en un poste en el centro de la ciudad, Rader dejó otro sobre con información y evidencia de múltiples homicidios y una carta con los detalles escalofriantes de sus asesinatos. ¿Qué onda con los vecinos? O sea, ¿cómo nadie lo vio poner el sobre? ¿Será porque me gusta leer sobre asesinatos y personas enfermas? Yo siempre estoy observando a la gente y en cuanto veo algo diferente digo, ¿qué está haciendo así? ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que lo dejó en el centro de la ciudad. O sea, mira. O sea, bueno, andas clavando un sobre en el poste, ¿no? Y fíjate, o sea, ¿lo ves? En pleno 2004. O sea, sí, ya no es como justificante, ya no es en los 80s, exactamente. En los 70s. Y sabes que eso es algo que a mí siempre me han dado carrilla. Que cuando yo veo a alguien haciendo algo extraño, no le pongo atención a lo que están haciendo más de un par de segundos. Yo memorizo la cara, lo que traen puesto y el carro en el que están, si hay uno cerca. Eso no puedo evitarlo. Bien, amiga, está bien. Pero no lo digas en voz alta ahorita. Cuídense. En julio, un paquete que tenía las iniciales BTK apareció en la librería pública con un mensaje que decía lo siguiente: he identificado a una fémina que creo que vive sola. Tal vez tiene un hijo. Solamente debo de trabajar en los detalles. Soy mucho más viejo que antes y mi mente no está tan afilada como estaba acostumbrado. Debo ponerme en condición física para el próximo golpe. Puede que sea a finales de este año o el año próximo. El tiempo también se me está acabando a mí. Ok. Su último paquete llegó el día 22 de octubre por UPS en un sobre color manila. Dejó nuevamente fotografías, esta vez de niños con ataduras dibujadas. Eran fotografías de niños que tenían dibujados encima sobre sus muñecas y sus ojitos ataduras. También una autobiografía con detalles personales que más tarde probarían que era falso en su mayoría. O sea, mandó información personal que no es verdad. Del asesino, exactamente. No hay que olvidar que cuando una vez que lo atrapan, Dennis Rader tenía un diario y estaba haciendo un libro sobre cómo convertirte en un asesino en serie exitoso. Ah, qué padre. Así es. Entonces, yo voy a ayudar a mis amigos. Después de eliminar a más de 1,300 sospechosos, hombres que amablemente se presentaron a dejar sus muestras de ADN o líquido seminal
El envío de paquetes entre BTK y estaciones de televisiones siguió hasta que en uno de sus intercambios, y aquí le ganó el ego, la verdad es que por menso lo agarraron. Sí. Preguntó que si enviando información en un floppy disk, para los que nos escuchan y son muy jovencitos, un floppy disk era un disquete que le ponías antes a la computadora y en lugar de pasar la información al USB o a tu teléfono, se grababa en un disquito. La gente que trabaja en el SAT sabe que es un disquete Bueno, a la sí. fecha, jovencitos o no, Preguntó que si lo ponía la información ahí, lo podían identificar. Pidió que si la respuesta era afirmativa, le contestaran con un anuncio en el periódico. Y de esta manera, güey, con un floppy disk que contenía información detallada sobre sus asesinatos, después de más de 30 años, sin que nadie siquiera sospechara del hombre, él jamás estuvo en el radar, jamás. Con ese floppy disk, cada uno de sus crímenes fue descubierto. Ahí lo cacharon. ¿Por qué? Para los que no saben, nuevamente, cuando grabábamos en los floppy disk, el disquete traía la información, si utilizabas Microsoft, en dónde se estaba utilizando, quién era el dueño del programa y quién había sido la última persona que lo había utilizado. Entonces, ahí descubrieron que decía Iglesia Luterana, que era donde él era presidente del comité, y que la última persona que lo había utilizado era Dennis. Entonces, pasó 0 tiempo en que la policía pudo ubicarlo. La huella digital ha existido desde el comienzo de la era digital. Así es. Voy a dejar los links de las confesiones, ¿ok? Para que los puedan escuchar si tienen estómago. La verdad es que, como les mencioné, para mí es el primer caso que seguí desde chica y que tenía al filo del asiento cuando lo encontraron. Es muy interesante ver cómo se desdobla un individuo como Dennis. Sus declaraciones duran más de 30 horas. Confiesa sin el mínimo remordimiento de conciencia y con lujos de detalle cada uno de los 10 crímenes que cometió. Entonces, si tienen 30 horas libres por ahí, ahorita que estamos a media pandemia, pueden escuchar las declaraciones de Dennis Rader. Ahora vienen nuestras teorías y el perfil psicológico del asesino. Leti, estuviste haciendo nuevamente tu tarea, la investigación del perfil psicológico. Y quiero que nos compartas para ti cuáles son las principales teorías referentes a Dennis Rader. Muy bien. Vamos a empezar con su infancia. Me encanta la infancia de los asesinos, pero con Dennis Rader, el BTK, es particularmente interesante. Él nació en los 40s, como la mayoría de los asesinos en serie que son famosísimos, en los 40, 50, por ahí. Ajá, igual que John Gacy. Igual que John Gacy. Y estamos hablando de, otra vez, una época en la que los roles estaban muy bien definidos, muy marcados por la sociedad, por lo normal, lo aceptado. Entonces... A ver, no estaban bien definidos, estaban definidos. No bien en el aspecto de correctos, bien en el aspecto de que era reconocido de manera general, universalmente hablando, bien definidos. Estoy jugando con tu cabeza, amiga. Entonces, él desde muy pequeño comienza a desarrollar este resentimiento con su mamá. Entonces, desde muy pequeño empieza a almacenar en su cerebro fantasías sadísticas de mujeres atrapadas y vulnerables ante él. Él en sus declaraciones dice a que le excitaba sexualmente los ojos de miedo con los que las víctimas lo veían cuando los estaba lastimando, amarrando, asfixiando y pues cuando los estaba matando, ¿no? Él tenía la costumbre de estar torturando animales desde pequeño. Le gustaba la zoofilia también. Oh my God. Sí. Sobre todo con los animales después de haberlos asesinado. Entonces, zoofilia y necrofilia. Tenía también rasgos de peeping Tom, que son las personas que se andan observando a otras personas en movimientos. Pero él le puso su propio nombre porque Sí, él claro. dijo que era trolling. Eso era lo que él hacía. hacía. Y a partir de ahí existió para siempre el término. Así es. Y también la asfixia autorótica. Todo esto
está conectado a su infancia, pero una de las cosas más curiosas en mi top 5 de datos curiosos del BTK, no tuvo ninguna experiencia traumática. Exacto, exactamente. O sea, sus hermanos se llevaban bien con él, sus papás estuvieron juntos siempre. Eso es lo que cuando... Su papá no maltrataba a su mamá. Exactamente, ellos, o sea, no había violencia. Muy normal. Exacto. Él nació con él mismo lo dijo, a mí lo que me hace diferente de las otras personas es lo mismo que a otros asesinos en serie nos hace diferentes. Es el factor X. Él así dijo en su declaración. Él, cuando después de que lo arrestan y que estuvo platicando, como dices tú, con amplio detalle, cada uno de los asesinatos, siempre fue muy tranquilo. Eso también me llama mucho la atención. No se aceleraba, no empezaba a gritar, no cambiaba su ritmo cardíaco. Físicamente se podía mantener, digamos, tranquilo cada vez que estaba hablando de ellos, muy desconectado, porque estaba describiendo. No es que no le gustara acordarse, no es que no le gustara el reconocimiento, estaba describiendo así como un trabajo. Yo pienso que era sus fantasías, las había recordado y reproducido en su cerebro una y otra y tantas veces que ya sabía de memoria qué era lo que quería, que ya sabía de memoria qué era lo que había pasado, y entonces solamente era sentarse a platicar algo que él ya tenía arraigado así en lo más profundo de su ser, y que eran pues estas aberraciones que le hizo a la gente. Claro. Y él estaba muy, muy orgulloso de su trabajo. Para él, su trabajo había sido, no impecable, pero cuestión de orgullo. Él estuvo muy orgulloso todo el tiempo y se lo hizo saber a todos los psicólogos que lo entrevistaron. Algo muy interesante, que no a raíz de él, pero algo muy interesante de él es, él no comenzó en cosas pequeñas como la mayoría, que van y roban, ¿no? Van y intentan algo. No, él se fue a lo grande, vamos a darle. Se fue, como decimos, para atrás, de bajada, empedrado, sin frenos. Así. Él se fue a lo grande desde un principio. Él cuando fue arrestado, nadie lo hubiera podido identificar como un psicópata o como un asesino. Él era una persona muy normal, muy bien educado, muy tranquilo. O sea, nadie hubiera podido, pues el policía lo dejó que se fuera, ¿no? Porque estaba casual en el bosque y de todas maneras no le pareció extraño. Ese poder tenía ese poder de convencimiento tenía. Durante su juicio también fue una persona un psicópata muy típico, muy desconectado, con una reacción muy baja cuando estaban hablando las personas que fueron a testificar, cuando estaban hablando de todo lo que él hacía, estaba como, pues, tranqui, porque estaban hablando de trabajo. Es aquí como esa separación tan marcada que él tenía en su cerebro, también es sumamente interesante. Él cae en la estadística de la mayoría de los psicópatas, la mayoría de los asesinos en serie empiezan en los 20s aproximadamente, porque es cuando ya tienes un poquito más de autonomía, quizá dinero, tienes más tiempo, manera de escaparte, de que nadie te esté preguntando constantemente dónde estás. Y esto no significa que sea necesariamente a los 20, pero los psicópatas que se convierten en asesinos no es desde la infancia. La infancia no es lo que crea el monstruo, sino es cuando empiezan a tener estas necesidades de poder, y como tú bien dijiste, cuando se empieza a saltar la página, las fantasías, y ya no es suficiente imaginar o dibujar o tomar fotos o estar viendo, ya necesitas actuar en base a. ¿Consideras que basados en que su primer asesinato, sin querer, como él dijo, fueron, o sea, sin querer porque no quería matar a los 4, él quería matar a una persona de la familia Otero? Sí. Pero como empezó, y pues ya que vio que eran los 4, dijo, pues le doy, y asesinó a la familia casi completa. ¿Tú crees que eso le dio como que el boost de autoestima
que lo hizo seguir tanto? Porque, como dices tú, se fue a lo grande. No empezó asaltando, empezó y asesinó a la familia de 4 y se robó el carro y se deshizo de la evidencia en su primer intento. Sí. Entonces, ¿consideras que esto fue lo que influyó fuertemente para que siguiera? Definitivamente sí, porque la intención, el core el móvil completo era traumatizar. Él quería lastimar emocionalmente a las víctimas y le gustaba que tuvieran gross suffering, que es como un sufrimiento asqueroso. Entonces, poder haber salido con la suya desde el intento 1 y con algo tan grande, exacto, a fuerza que le dio ese boost de autoestima que tal vez necesitaba o que estaba buscando. Y esto también se puede ver en la manera en la que él se comunicaba con el periódico y con la policía. O sea, él necesitaba este reconocimiento, él necesitaba poder hablar con alguien acerca de lo que estaba haciendo y que le haya salido tan bien. Como a Richard, por ejemplo, todo le salía. Entonces, pues te confías y sigues. Entonces, sí, yo pienso que sí le dio el boost que necesitaba. Dentro del perfilamiento, de su perfil, podemos ver que sí se autocomplacía con las víctimas, pero en su mayoría lo hizo una vez que las había matado. Sabemos que con la señora Otero lo hizo desde antes de matarla porque estaba durante y después delante de los niños, y quería que los niños vieran lo que le estaba haciendo. Es lo que te digo de él, la necesidad, su móvil era: necesito que tú te traumes para siempre. O sea, ese poder de afectar a una persona, ese es parte de su sadismo, la humillación y el sufrimiento psicológico de una persona. Saber que si quedaban vivos por siempre, la mirada de miedo iba a ser de él, ¿no? Claro. Él iba a ser el dueño. Sí. Otra de las cosas interesantes en BTK es que tenía un apodo para su pene. Le decía Sparky. ¿What? Sí, entonces el hecho de que él se autocomplaciera durante y después de asesinar tanto animales como personas es parte de la relación tan íntima que él tenía con él mismo y con esta parte enferma de él. Otro en mi top 5 de cosas interesantes del BTK es su Sparky. Un nombre tan chistoso, tan no correspondiente tan insignificante o tan pequeño, tan algo no correspondiente con el tamaño de su ego y de las acciones que estaba tomando. Siguiente funny fact o no sé, dato curioso de él es el tiempo que se tomaba entre cada asesinato. No era compulsivo como la mayoría de los asesinos en serie, y para los asesinos en serie es una compulsión. Es una compulsión estar matando constantemente, pero él tenía breaks muy largos entre cada asesinato. Pero no era como que él quisiera. Acuérdate que él dijo, mi vida estaba muy ocupada y no tenía oportunidad, pero no dejaba de imaginarse estos numerosos escenarios o de estar eligiendo víctimas. Simplemente el tiempo según él no le daba para eso. Pero fíjate, otra vez, la dualidad, cómo a pesar de la compulsión y de la enfermedad, él siguió con su vida normal y era una persona exitosa. Entonces, ese autocontrol es lo que lo separa de la mayoría de los asesinos en serie. Porque aunque haya sido una compulsión estar matando y seguir observando a sus posibles víctimas, imaginando y armándose escenarios, y que no estuviera dentro de sus manos el poder actuar o no, también demuestra mucho autocontrol de su parte. Así es. Y es algo que nuevamente lo distingue del resto, pero lo que sí no pudo contener en ningún momento fue la comunicación con la policía, con los periódicos. Su ego, básicamente. Y que por eso fue que lo atraparon eventualmente. Así es, porque realmente si él
no hubiera intentado seguir jugando con la policía y ponerse como más moderno, si no hubiera intentado modernizar su método de comunicación, yo pienso que no lo hubieran atrapado porque no estaba en el radar, nunca había sido detenido, no había muestra de su ADN, no, nada. Una de sus citas más famosas se dio mientras explicaba los asesinatos de la familia Otero, y cito: "Probablemente me divertí colgando a la pequeña niña. Como ya lo dije, puedo ser o era una persona muy mala, pero por otra parte soy muy, tú sabes, soy una persona buena". En inglés: "I probably would have hung the little girl and have fun. Like I said, I'm pretty mean, or could be pretty mean. But on the other hand, I'm very, I'm a nice guy". Nice guy. El juez sentenció al BTK a la pena máxima en el estado de Kansas. Rader fue sentenciado a 175 años en prisión y será elegible para libertad condicional en el 2180, cuando tenga 135 años. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálenos un like o un review en iTunes y en Spotify. Bye, Leti. Bye, Jackie. Bye, todos. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí. Todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda. Música por Kevin MacLeod y toda la edición de sonido es de Stuka Producciones.